Aviso de restricción. Cosmovisiones tiene como finalidad la difusión de la astrofísica y del estudio comparativo de las religiones, por lo que constantemente en este podcast se comparten datos astronómicos que pueden causar sentimientos de relevancia cósmica y angustia existencial. Asimismo, entes y textos considerados sagrados por distintos grupos son tratados como personajes históricos u obras de ficción. Por todo lo anterior, quien lo consume lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad. Conejas, conejos, conejes e inclusive sin ellos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Cosmovisiones, el único podcast de ciencia y mitología. Yo soy el conejo blasfemo y como siempre me acompaña la doctora que ha recibido una medalla que se llama Carla Estrada, por alguna extraña razón. Si ella fuera un protagónico de novela sería Rubí. Si ella fuera una mala de telenovela sería Catalina Krill. Si ella escribiera una telenovela sería El diario de Trish. Damas y caballeros, con ustedes, la doctora Trish Luna. ¿Cómo estás, doctora? Bien, gracias. ¿Y tú Muchas cómo? felicidades por tu novela, iba a decir, por tu medalla. Por tu telenovela. Por tu telenovela. Ya voy a salir en La Rosa de Guadalupe. Ya, por fin. Las por fases fin. de Luna. Así. Ya estamos escribiendo el capítulo. Exactamente. Espérenlo, va a estar muy bueno. Próximamente en el canal de las estrellas. Ya no sé si todavía se hagan telenovelas en este mundo de Netflix que vivimos. Supongo que sí, ¿verdad? La Sí, neta. sí, de hecho sí. De hecho, ayer me enteré que sí. Así es. Sí. Un gran galardón. Estamos muy orgullosos de usted, doctora, Gracias, como siempre. muchas gracias. Siempre, pero particularmente en esta ocasión. Bueno, doctora, permíteme empezar a este capítulo. Sí. Porque una vez más voy a responder una pregunta que tú me hiciste y que me hizo también una persona del público, ¿verdad? Ahora sí que estamos juntando Perfecto. dos cuestiones. Les voy a contar la historia. Primero vamos a contarles porque la neta es que es una historia veloz, ¿verdad? Es una historia cortita. ¿Es veloz? Es cortita. Sí, ok. Les voy a contar la historia de la papisa Juana. Y después Sí. les voy a contar la historia de la papisa Juana. Ok. Para que me digan, incluido tú, mi querido Viernes, nuestro productor Viernes, aquí está, si después de lo que les cuento pueden responderme si esto pasó o no pasó. No manches. ¿Verdad? Ok. Ahí les vamos a ver si pasó o no pasó. ¿Pasó o no pasó? ¿Pasó de veras o no pasó o no pasó nunca, pues? La historia Ok. de la papisa Juana. Ok, qué interesante. La historia de la papisa Juana es muy rápida, es muy, no sé qué tan conocida sea ahora. El otro día me enteré que hay una película, ¿tú la viste? No la he visto. Salió en 2006, el Papa lo hace John Goodman, que es un actor que a mí me cae a toda madre porque hace buena comedia, pero también hace buen drama. El papel principal de la papisa Juana es una señora que no conozco, la neta, pero el papel de su amante es acá Faramir del Señor de los Anillos. ¡Qué guapo Ajá, el amante! güerito, exactamente. No, la papisa Juana le entraba duro, ¿va? Pero bueno, esa es básicamente la historia de la papisa Juana, como lo tenemos ahora, es la historia de esa película que está basada en una novela, ¿no? La papisa Juana era una muchacha que se llamaba Juana, ¿verdad? Ajá. Que era muy lista, era muy inteligente, tan inteligente que ocultando su identidad de género y no aplicando la Sor Juana, ¿no? Que la Sor Juana es hacerse monja, ella aplicó el hacerse monje, el hacerse sacerdote. O sea, nunca revelar que era morra, mujer. Exactamente, disfrazarse de vato ahora sí que durante el día, porque en la noche tenía mucho, ya ven que mujer que sabe latín tiene amantes y aventuras sin fin, pues básicamente. No me la sabía. ¿Verdad? Está bien bonito. A mí me gusta más esa versión del Está dicho, bueno, ¿va? está bueno. Y entonces,
era tan lista y sabía tantísimo que llega a ser primero sacerdote, ¿no? Luego cardenal y luego papa, ¿no? Y todo va bien. Todo sin que nadie supiera que es mujer. Nadie sabía que era morra. Ok. Hasta que un día tiene un bebé. Y pues, y así es como se supo que era morra. Desgraciadamente en la película muere en el parto. Oh. Y pues se acabó todo y entonces fue una gran vergüenza para el Vaticano y se ocultó la historia de la papisa Juana. Y desde entonces, y a partir, porque existió Juana, desde entonces, tan pronto como era elegido un nuevo papa, ¿verdad? El nuevo papa elegido se sentaba en una silla con un hoyito, ¿verdad? Y entonces el más joven de los diáconos, que eran como los secretarios, ¿das de cuenta? Metía la mano en la silla con el hoyito y veía si tenía... testículos. Ajá. Y entonces, si encontraba testículos, decía la siguiente frase: duos habet et bene pendetes. O sea, tiene dos y cuelgan bien. ¡Oh! ¡Qué cañón! Para evitar... ¿Y si no cuelgan bien? No, pues si nomás Si tiene solo tiene uno. tampoco, es que no se podía. Por ejemplo, si nomás tenía uno, no podía ser papa. No, O sea, no. Pero, una vez elegido. Sí, bueno, sí, también. O sea, en la ceremonia de coronación, por así decirlo, Ajá. revisaban para ver si tenía. Ya un poco, pero ¿Y por sí. qué el más joven? Porque, pues, ni modo que el más viejo. Supongo que es porque el que menos experiencia tenía. O a lo mejor porque el que mejor encontraba y Iba a palpar. acariciaba así. Ajá, el que te hacía manicure, ¿verdad? Bueno, que todos... Sopésale Que tantito. todos ya son viejitos. Realmente, En ¿no? ese entonces no necesariamente. ¿No tanto? Es que también vamos a eso. Ok. Porque no es lo mismo ser papa ahorita que ser Ajá. papa entonces. Sí, ser papa ahorita pareciera que ya tienes que tener mínimo 70. ¿no? Seguramente sí hay un límite, más bien una edad mínima. No te la vengo manejando, pero seguramente. Pero todos sí hay. han sido Todos grandes. todos están ruquitos, sí, unos Sí, más ya. que otros, también ya viven mucho. Antes los papas se morían a cada rato. Claro. Las personas en general. Las personas en general. Antes gobernaban un territorio mucho más grande, ahora es así. Es más grande CEU que el Vaticano, ¿no? O sea, el Vaticano son 44 hectáreas cuando hice la investigación de esto. manches. Y CEU son como 200 y cacho, o sea, como... ¿Qué pasó? No me digas Blas, por favor. La edad mínima Ajá. es 35 años. Mira. La edad mínima es 35 años. Órale, muchas ¿Para gracias. ser papa? Para ser papa. La edad mínima son 35. Órale. O sea, no, sí, pues está está más joven de lo que padre. pensaba. la Sí. neta. La edad mínima para ser presidente, ¿hay? Sí, seguro también ¿También? hay. Sí, para ser en México sí hay, y creo que ahí son 40, pero no. O sea, puede meto- ser papa y luego presidente. No, eso es interesante, no sé si... ¿Presidente de México? Ajá, según yo sí. 35. 35 también. Mira. O puede ser papa o puede ser presidente a los Exactamente. 35. ¿Cuál es tu meta? A La los mía no, 35. ninguna. A mí no, el poder no es lo mío, y menos el poder político, ¿no? Pero esa es la historia de la papisa Juana. Esa es la historia, ay Dios mío, esa es la historia que tenemos ahorita. A ver, yo me enteré de ella Ajá. porque en un libro que estaba leyendo Ajá. sobre mujeres en Ajá. general y cómo, o sea, en este sentido, como justo es nada común que haya pues regentes Ujú. de iglesias o de religiones en general, Ujú. mujeres, ¿no? Y cómo entonces sucedió este rollo de la papisa Juana Ujú. sin que nadie se enterara, pero al final sí hubo una mujer papa, ¿no? O sea, Esa es- bueno, esa era es tu como... posición. No, a ver, Ah. eso era lo que hablaban en el... No decían si existió, Ujú. solo sí sucedió, ¿no? Que ahorita nos vas a hablar, yo creo, de eso. Ujú. Es cómo solamente si fuera pues oculto, Ujú. podría haber sucedido, si Correcto, no. exactamente, o sea, porque pues no, particularmente la Iglesia Católica es muy antimujer, es bastante misógina, hay que decirlo bien, no es como Sí, que pero o sea, creo que es de las menos, ¿eh?
O sea, sí, la neta. No sé si de las menos, pero digamos al menos no cortan clítoris en el Vaticano, ¿sabes? No, es que está muy feo, está muy feo. Así es, doctora. Pero justamente por eso es importante y yo creo que por eso la historia de la papisa Juana sobrevive. Porque es una historia más bien, es bastante vieja. Aunque tenemos historias mucho más viejas que contamos alrededor, ¿no? La primera versión de esta historia aparece en un libro de historia. No es un libro de viajes, no es un libro de poemas, es un libro de historia. Y el libro se llama Crónica Universalis Metensis. O sea, la historia universal, o sea, toda la historia y la historia de Metz. Metz es una ciudad en Alemania que está muy cerquita de la frontera, perdón, está en lo que hoy es Francia, muy cerquita de la frontera con Alemania y a 45 minutos de la frontera con Luxemburgo. Es el noreste de Francia. Ese es Metz. Hay un teatro de la ópera muy bonito, lo cruza un río que huele horrible, pero bueno, eso no les digan a los europeos, en fin, ¿no? Lo escribió Metz, te digo, es una ciudad que existe desde hace muchísimos años, es también medieval y todo. En esa ciudad vivía un señor que se llamaba Juan de Mailly. No es que le gustara Miley Cyrus ni fuera fan de Hannah Montana. Él nació en Mailly, pero trabajó en Metz mucho tiempo. Mailly es otra ciudad. Mailly es otra ciudad que está también en Francia, si mal no recuerdo. Entonces, este señor Juan era un monje dominico que era básicamente, muy probablemente, el único cabrón que sabía leer del pueblo de Metz. Y entonces dedicó su vida a escribir una historia universal, o sea, literalmente en el principio del mundo, Dios creó el cielo y la tierra y la chingada. Y desde en el mi Génesis pueblo, hasta el día de hoy, bueno, el día de él, hizo la historia tanto del mundo como de Metz, ¿no? Entonces él era como de, esto pasó en mi pueblo y esto pasó en Roma, ¿no? Y esto pasó en mi pueblo y esto pasó en Egipto. Y esto pasó en mi pueblo y esto pasó acá, ¿no? Así construían la historia en ese entonces. Y entonces les voy a leer literal lo que decía, o sea, no literal porque lo escribí en latín, pero ahí les va la traducción mía de su latín, ¿no? Que dice, así escribió el señor, ¿eh? Verifíquese, o sea, como, esto no me consta. Verifíquese, ¿no? Dicen por ahí. Dicen por ahí, no me consta, pero ahí investiguenle, ¿no? Verificati debet, de hecho sí empieza, ¿no? O sea, como debe verificarse. Hablaba como Yoda. Bueno, es que en latín no importa. Es que así en latín el orden es lo de menos. De hecho, si tú lees a Cicerón, el último es el verbo, ¿no? Verifíquese. En el año 1100, un papa, más bien papisa, pues era mujer, que no está en las listas de papas u obispos de Roma, fingió ser hombre y se volvió, debido a su personalidad y talento, notario de la curia, luego cardenal y finalmente papa. Un día, mientras montaba a caballo, dio a luz un bebé. Inmediatamente la justicia romana la amarró de pies a la cola de su caballo y fue arrastrada por media legua mientras era apedreada por el pueblo. Donde murió hay una placa. Eso no es morir en el parto, perdón. ¿Verdad? Es que no, es la primera versión. Bueno, es que en la primera versión tiene un bebé y luego la matan. Luego la agarran a pedradas y la lleva el caballo media legua. Sí, justo. Y donde murió hay una placa que dice, clávense, Pepe, Pepe, Pepe. O sea, son 6 P's. Una. Pepe. Exacto. Yo también pensé en era eso. Pepe. No, era Hicieron Peter. fiesta. Era Peter, Pater Patrum, o sea, Pedro, padre de padres. Papice prodito partum, o sea, haz público el parto de la papisa, ¿no? Como que aquí está la placa que recuerda este momento. Juan de Mailly jamás en su vida pisó Roma. Juan de Mailly nomás se sabía esta historia. No sabemos exactamente cuál es la fuente de Juan de Mailly, pero esta es la primera vez en la historia que aparece la historia de la papisa Juana. Y ojo, porque como bien dices, hay diferencias. Entre otras, que no se muere de parto, sino que la matan a pedradas. Y el año que dice este señor que ocurrió fue en el año 1100, ¿no? Ahora bien, esa es la primera versión, pero esta no la topa prácticamente nadie más que los locos que nos dedicamos a este pedo, ¿verdad? Y que hablamos tantito latín, ¿verdad? Pero hubo esta historia se hizo muy popular
como que entre los que hacían historia en ese entonces, ¿no? Que eran, insisto, una élite, eran bien poquitos. Y entonces a don Juan de Mailly lo leyeron muchos monjes dominicos, porque él era dominico, que también hacían historia. Okay. Entre otros, y unos años después, en el año 1275, ¿no? O sea, 25 años después, un señor que se llamaba Martín de Opava, o que le decían Martín el Polaco, porque Opava estaba en Polonia, ahora está en República Checa, porque ya ve que las ficciones y que llaman fronteras, todo se mueve, ¿no? Él se llamaba Martín de Opava, también era dominico, y él escribió un libro que se llama Chronicon Pontificium et Imperatum, o sea, crónica de los papas y los emperadores. Okay. Y era un libro de texto. Era un libro que leyó... ¿Te acuerdas del Baldor, mi viernes? Sí. ¿Tienes el Baldor o te vale? Tú tenías el Baldor. Así de famoso era, es que por eso pongo el símil. Ese libro de de Martín el Polaco, era tan famoso como el Baldor. Se hicieron 200,000 ediciones, se tradujo al español, se tradujo al serbio, se tradujo a N1200, Fue bestseller. Fue super bestseller, como el Baldor es bestseller, porque tenías que aprenderte el mendigo libro. Y era de texto, exacto. Era de texto, en las universidades. Es lo que te voy a decir, en universidades que estudiaban pues, teología, historia, muy teología. probablemente, sí. Era probablemente para más bien, era probablemente en la materia de teología para la banda que estudiaba en la universidad. Y tenían que aprenderse el libro de cabo a rabo. Wow. Pero Martín del Polaco lo escribió de tal manera que era medio fácil aprendérselo, porque eran como 50 versos por persona, ¿no? Y estaban así, un papa, un emperador, un papa, un emperador, un papa, un emperador. O sea, estaba... Y variando ahí. Ajá, y estaba diseñado para mantenerse en la mente de las personas. Por eso, esta versión de la papisa Juana es la más popular de todas. Es de donde viene básicamente lo que conocemos nosotros, ¿no? Y entonces ahí les va también la descripción, cita, ¿no? La descripción. Y ahí hay otra, la primera diferencia es que dice, esto sí pasó, ¿no? El otro decía, me dijeron, consideres, a ver si es cierto. Aquí dice, empieza diciendo, después del Papa Leo IV, o sea, en el año 850 de nuestra era, 200 años antes de lo que decían, Johannes Anglicus, o sea, Juan el Inglés, que nació en Mainz, y aquí hay un problema, porque dicen, Juan el Inglés, es un güey que nació en Inglaterra, pero luego dice, nació en Mainz, y Mainz está afuera de Frankfurt, afuera de Francia. Entonces, ¿es inglés o es francés? No sabemos. ¿Por qué le puso Juana el Inglés? No sabemos. Mainz suena mucho a Metz. Y de hecho está como bastante cerquita. O sea, digo, en Europa todo está cerquita, no le digan nada a nadie. Pero en Europa todo está a tiro de piedra, ¿sabes? Entonces, puede ser que por ahí haya habido una confusión de que el polaco leyó al señor de Mailly y entonces como que se confundió un poquito. Pero fíjate todo lo que le agrega, ¿no? Fue papa durante 2 años, 7 meses y 4 días. O sea, sí, dato duro. Y murió en Roma. Súper dato duro. Después de su muerte hubo una vacante en el papado de 1 mes. Se afirma que este Juan era... Ay, perdón, un pedazo de zanahoria. Se afirma que este Juan era una mujer, quien cuando era niña fue llevada a Atenas vestida como un hombre por su amante. Ahí se volvió experta en diversas ramas del conocimiento hasta que no tuvo igual, y posteriormente en Roma enseñó el trivium. No enseñó el trivium, hay 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium, ¿no? El trivium es gramática, retórica y lógica, ¿no? Entonces él enseñó gramática, retórica, no abrió el OnlyFans, ¿no? Bueno. Enseñó el trivium. Y yo pues se hizo famosa. Exactamente, ahí les voy a decir en el trivium, ¿no? Tuvo grandes maestros entre sus estudiantes. Ahí te va mi trivium. Ahí va mi trivium, mira. En la ciudad en Roma, surgió una alta opinión sobre su vida y su aprendizaje, y fue elegida como papa. Sin embargo, mientras era papa, quedó embarazada de su amante. Debido a la ignorancia sobre la fecha exacta del parto, dio a luz a un niño mientras estaba en procesión desde la Basílica de San Pedro hasta San Juan de Letrán. O sea, la Basílica de San Juan de Letrán, no aquí San Juan de Letrán. No, sí, claro.
en un camino antes llamado la Vía Sacra, pero ahora conocido como la Calle Evitada, entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente. Después de su muerte, se dice que fue enterrada en ese mismo lugar. El Papa siempre desvía su camino en esa calle y muchos creen que esto se hace debido a la aversión al evento. Tampoco se le incluye en la lista de los santos pontífices, tanto por su sexo femenino como por lo terrible del asunto. ¿Okay? Esta es la versión más conocida de la historia, la que durante toda la Edad Media fue como la versión que dominó. Tampoco dice cómo falleció, solo dice que murió después. Ajá, dice, ¿no? Dio a luz a un niño mientras estaba en procesión de partida. Sí, en efecto, o sea, no dice literalmente se murió, ahora sí que se murió de parto, ¿no? Además, en ambas da a luz en la calle. Ajá. O sea, en público. Exacto. Con rodeada de gente. Sí. Ok. Sí, está ahora, como... dado esto. Sí, ha sido tan cuidadosa en toda su vida. ¿Verdad? Es como de, ay, por favor. Si era tan lista en todos los saberes, pues ¿a poco no sabía de las hierbas anticonceptivas de Roma? O sea, como, ay, sí. O bueno, tú ya se embarazó, pues cuidar todo su embarazo a que nadie la viera. Exactamente. Se va ahí a la residencia papal de verano. Exactamente. Y tal, ¿no? Y da luz. Y exacto, ya, okay. Y lo regala. O aviéntate por las escaleras. Todavía si no ya inventaban estamos los en ganchos, modo sí. Rosa de Guadalupe, aviéntate por las escaleras. Exacto, así te dice, ay, voy a meditar unos cuantos días meses. Y ya, unos meses y listo, güey. Sí. Exactamente. ¿Tú qué crees, doctora? ¿Qué pasó ahí, Juana? ¿Pasó o no pasó? Es que hay muchas inconsistencias. Ah, en efecto, ¿como cuáles? Pues esto de que no puede ser posible que no haya sido lo suficientemente lista como para... ¿Cuántos embarazos no se han ocultado en la historia? No, pues no sabemos, ¿no? Porque se ocultaron. O sea, miles de millones. Exacto. Y gente mucho menos importante que un papa, sí. ¿no? O sea, de la señorita que ya se fue con el siervo y mejor llévatela con sus primos a que tenga ya el bebé, ¿no? O sea, como para que realmente... haya pasado. Sí, haya pasado. Se me hace que esta historia es falsa. ¡Falsa! O lo que quieren es como pensar en, a lo mejor sí hubo una, siempre creímos que él era mujer, pero no hay manera de comprobarlo y después hizo este chisme de pues sus haters. Eso es lo más importante de todo esto, querida doctora, porque en efecto no pasó, pero es lo menos importante, porque la historia de la papisa Juana ha sobrevivido desde entonces, primero porque está muy chistosa, la neta, y segundo, porque justo ha sido usada como propaganda, primero antipapista, ¿no? Luego así anticatólica, luego ya de plano antirreligiosa, y ahora se ha retomado como pro mujer, como feminista, por así decirlo. La papisa Juana era una chingona y fue oprimida por el sistema, ¿no? Ahora bien, sabemos que no pasó porque no hay registro durante la época, o sea, ni en la primera fecha, ni en la segunda, hay espacio para que esto haya pasado, ¿no? Okay. No hay, o sea, pero... De que tal papa estuvo de tal a tal, tal papa de tal a tal. Correcto. ¿No hay ninguno que se llame Juan? Hay uno que se llama Juan VII, que decían que era mujer, porque no, le decían el afeminado, porque no le entraban los catorrazos contra la iglesia de Constantinopla. Ese es uno. Okay. La otra opción, porque nada de esto es así, pura fantasía, nunca es en el vacío, ¿no? En efecto, no hay espacio entre los papas, te digo, en ninguna de las dos épocas, ¿no? También, y algo que siempre hay que aplicar, creo, contra este tipo de noticias falsas, es, por ejemplo, lo del... la gente que dice, nunca alunizamos, ¿no? Un argumento en contra es, güey, los soviéticos hubieran dicho algo. Claro. Los soviéticos les surgía decir algo en contra de los gringos. Y si hubiera sido falso, con todo el sistema soviético, con los científicos soviéticos viendo cada cuadro del dibujo, de la película, quiero decir,
le hubieran dicho como, espérate, Sí, ahí hay un problema. sí, definitivamente. Es una de las cosas que yo también siempre digo. ¿Verdad? Ni modo que los soviéticos hubieran dicho, sí, bueno, ni modo, ya nos ganaron. Exactamente, pues Por Dios. hubieran dicho, si lo encontró un señor de Wisconsin que dice, ay, ahí hay un hilo, no lo van a encontrar, todo el aparato soviético, ¿no? Sí, claro. Algo similar pasa con la papisa Juana. Nadie de la época dice nada. Ahorita, en el siglo XXI, nosotros hacemos historia buscando fuentes así de, a ver, vamos a las cartas, vamos a las monedas, vamos a distintos lados que ni Juan de Miley ni el polaco, Tenían. no tenían acceso y además no era necesario que tuvieran acceso porque no se hacía así la historia. Okay. O sea, ellos hacían historia como diciendo dicen, como diciendo en el pueblo cuentan. El otro día me contaron. Exactamente, tal. ¿no? O sea, tampoco era que se sacaran de la manga, seguramente también, pero digamos sus fuentes eran otras y sus modos de historiar eran otros, ¿no? Pero durante la época que dicen ocurrió lo de la papisa Juana, nadie dice nada. Okay. Y los papas tenían muchos enemigos en ese entonces. Aquí eran los gringos contra los soviéticos. En esa época estaba el emperador Lotario, que era el hijo de Carlomagno, ¿no? Las familias nobles romanas, que ahorita vamos a hablar de ellas porque te quiero contar en quién está basada probablemente la papisa Juana. O sea, la gente que vivía en Roma y gobernaba Roma de manera local, tenían muchos piques con los papas, ¿no? Okay. Ellos tampoco dicen nada. El emperador no dice nada. Un pobre vato que tiene un nombre horrible que se llama Focio, ¿ok? El pobre Focio. Focio, ajá. Sí, está muy feo. Muy Focio. feo. Focio era el patriarca de Constantinopla, ¿sabes? Entonces tenían en esa época una pelea de quién era como... El papa es el patriarca de Roma. Y entonces entre el patriarca de Roma y el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Constantinopla siempre decía, es que el bueno soy yo, dejen de hacerle caso a ese pobre güey que vive, no sea toda puerca, cochina y chiquitita que se llame Roma, vengan a esta metrópoli donde hay bibliotecas, es mucho más grande Constantinopla que Roma, ¿no? Okay. El Focio nunca dijo nada y Focio escribía por kilo el güey. Entonces en el momento, imagínate que ocurre en público que el papa le sale un bebé del vestido que usan los papas, güey. Aunque fuera 20 años después, alguien hubiera dicho, y el Focio hubiera dicho, ¿qué hubo? Sí, se les coló claro, una morra, güey, pues dejen de hacerle caso a este güey, sí, ¿sabes? Sí, claro. Se los estoy diciendo. Exactamente. La otra cosa que nunca pasó, y esto lo lamento porque es chistosísimo, lo de los aguacates, tampoco ¿No pasa? No pasa, nunca pasó. No pasa. Aquí les voy a poner una Qué imagen de la lástima. silla, es que es muy chistoso, ¿no es cierto? La neta es que nadie sabe muy bien por qué el Papa usaba esa silla, porque la silla existe. Ok. La silla ¿Y si tiene un hoyo ahí? Sí tiene un hoyo. ¿Por qué la usaban? Hay dos, que una está en el Museo del Louvre, que dicen que se la robó Napoleón, y otra está en el Museo Vaticano. Y entonces en efecto es como una, a ver si la tengo acá, ahorita te la enseño. No, ya la borré, qué güey soy. Ahorita te la enseño. Yo he ido a ese museo, ¿no? ¿Al del Louvre o al del Vaticano? ¿A los dos? Es que se llama, ahorita a ver si la encuentras, querida Sí, doctora, ya. se llama Sedes Stercolaria. ¿Sedes? Stercolaria, porque lo que parece es una basílica. Por eso se llama estercolaria, es como la silla de la popó, Sedes Stercolaria, ¿no? Y lo más probable es esa, mira, Esta. exactamente. Es esa rojita, esa es la Aquí, que está en aquí el museo. aquí Aquí ya la vamos a poner. Esa está en el Museo del Vaticano. ¿Por qué usaban esa cosa tan rara que se ve ahí perfectamente el hoyito para que cuelguen los aguacates? No estamos muy seguros. Sabemos que el primero en usarlo fue un papa que se llamaba Pascual. Ok. Hay de varias. Mira. Esa es la imagen, de eso nunca pasó. Pero el papa se sentaba en una silla así. Dicen que puede ser porque ellos pensaban que esa silla era un asiento romano que daba poder, como que era una curul, haz de cuenta. Como que el asiento de los senadores tenía esa forma, ¿no? Y entonces dijeron, pues yo que quiero ser poderoso en Roma, me voy a sentar en una silla como de un senador romano. Que Es la única silla, porque ¿cómo sabemos que las sillas de los senadores romanos así eran? Porque ellos, o sea, ellos tenían un dibujito donde decían, creemos que estas son las sillas de los senadores, pero no estaban seguros. Por otro lado, le dicen sedes estercolaria porque parece una basílica. O sea, la gente se sentaba, hacía sus necesidades y caían en el hoyito y alguien más los limpiaba, ¿no? Sí.
Decían también, un señor que se llama Platina, otro medieval, decía, no, espérense, es que están entendiendo mal. Lo que el Papa está diciendo es, yo también soy un ser humano y hago popó, por eso me siento en esta silla que parece un excusado, ¿no? Por eso para que... No hago ahí. No hago ahí. Solo hago como que hago. Ah, exactamente. Claro, no se va a cagar enfrente de todos. El Papa, nomás como simbólicamente siento en este excusado, para que vean que yo también hago popó y pipí, como todos ustedes, ¿no? También decían que era una silla que parece como una silla para parir, ¿no? Que eran así como parían en ropa, pum, cae el bebé donde está el hoyito de abajo, ¿no? Como diciendo que era así como de la madre iglesia y la chingada, ¿no? No sabemos realmente por qué, pero lo que sí sabemos es que la ceremonia de los aguacates nunca pasó. Entonces, a ver, lo que estoy tratando de entender, no sabemos de dónde surgió la idea de este protocolo. Ah, esa idea sí la sabemos, justamente para allá iba. Esa idea salió en el siglo XIV, en 1380, de un señor que se llamaba Juan de Virting. Ahí el señor se sacó de la manga que para eso era la silla que él vio en San Juan de Letrán. O sea, él vio la silla y dijo, espérate, ¿por qué tiene este hoyito? Claro, como vengo hablando de la papisa Juana. Él también habla de la historia de la papisa Juana. Y entonces dice, yo vi una vez en San Juan de Letrán esta silla. Y ha de ser, o yo creo que es, o a mí me contaron, que era para medirle las guayabas al Papa, ¿sabes? De ahí viene esa... Y seguramente fue por el pedo de Juana. Sí, eso es, ¿no? A él lo justifica así diciendo, para que no vuelva a pasar lo de Juana, empezaron a hacer esa... O sea, que él se inventó el uso de la silla. Exactamente, pero es un mito que prevalece hasta nuestros días de la ceremonia de los aguacates, porque yo he visto a gente así, a doctores en historia, súper acá letrados y conocedorcísimos, dando por hecho que los papas les revisaban los tompiates, y no. ¿Y cómo sabes que no? Porque tampoco hay registros. No hay un solo registro de nunca de que se haya hecho, pero sí hay registro del uso que te digo de el Papa diciendo me voy a sentar en esta silla que le vamos a llamar sedes estercolari. O sea, en ningún... Y además, pues ¿para qué le revisas los tompiates si tienen hijos ilegítimos? ¿Sabes lo que te digo? O sea, no hay ninguna necesidad de revisar si tiene o no tiene cuando empezaron a tener hijos como conejos los papas durante cierta época. No todos, a lo mejor. Bueno, durante la época que decían que usaban, empezaron a tener muchos. Y es que también eso es algo que quiero discutir ahorita. Sí, el primero en usarlo fue el Papa Pascual en el año 1099 y ahí sí tenemos registro de que el Papa Pascual dijo yo voy a usar esta silla para esto y esto y esto y esto y esto y esto. En ningún momento dice revísenme. Para que me revisen. Para que me revisen los tompiates. ¿Para qué la usaba? ¿Para qué la usaba? Ahí recibía como la corona papal y para decir como soy un ciudadano romano o yo también hago popó o la madre iglesia. O sea, no sabemos exactamente la simbología, pero definitivamente no era para que le revisaran los tompiates. Puede ser que fuera para autoelevarse diciendo me voy a sentar como como si fuera yo senador romano o para como echarse para abajo. Soy un ser humano como cualquiera y voy a recibir la corona papal en un excusado. ¿Hay una versión oficial del Vaticano de que para qué es la silla? ¿Versión oficial del Vaticano? Sí. Que yo sepa, no. O sea, yo la neta no vi yo no he ido al Museo del Vaticano. Chance hay una explicación porque ahí en la foto hay unos audífonos. Entonces, chance para los visitantes sí ha de haber una versión oficial. Yo la neta no la encontré, pero la versión oficial es que lo de revisar huevos no es real, no es cierto, ¿sabes? A ver tu monedero. A ver tu monedero, a ver si te cuelgan y a ver si son dos, ¿no? Porque estoy viendo que, o sea, hay diferentes... Hay grabados. Grabados, pinturas. Porque es una historia demasiado chistosa. Los protestantes cada vez que un protestante decía, ay no, es que la iglesia católica es bien pinche. Y era tan pinche que tenían que hacer este tipo de ridiculeces
para medirle los huevitos. No, y que además sí, o sea, si lo piensas, sí es un poco obstrucción personal. Claro. No está chido. No, la neta, no está sí, chido. no está chido que se haga. Definitivamente no, pues no está chido, pero es muy chistoso imaginarte al Papa con toda pompa y circunstancia, y su corona, y su vestido, y un cabrón arrodillado y revisándole las guayabas. Pues la neta es que sí está chistoso. Pero te digo, tanto así era tan tomada en cuenta como verdadera, tanto la historia de Juana como la historia de los testículos. O sea, ambas fueron tomadas como ciertas por muchísimos, hasta el siglo XIX. Es decir, desde mediados de la Edad Media hasta el siglo XIX, hay por ahí registros de gente que están quemando en la hoguera por hereje. No lo queman por decirlo de la papisa Juana. O sea, en la fogata dicen como, ¡ay, esta iglesia tan corrupta que tiene a la papisa Juana! No lo queman por decir la papisa Juana, lo queman por decir otras cosas. Okay. Todo mundo daba por cierto la leyenda de la papisa Juana hasta el siglo XIX, que le empezaron a investigar ya como con este modo que tenemos de hacer historia nosotros, ¿sabes? ¿Qué pasó? Hay como, bueno, registros de antes de esa época en la que si todo mundo la aceptaba, ¿también la Iglesia Católica la aceptaba? Sí, la Iglesia Católica la tenía como cierta, pero era algo que no discutían mucho, y de hecho le interesó mucho a la Iglesia Católica desmentirlo. O sea, quien desmintió la historia al final fue otro dominico, si mal no recuerdo, ahorita no recuerdo su nombre, pero es de, a ver, les voy a explicar punto por punto, hasta te explica lo del PPPPPP, te dice que era una estatua de Mitra, y que ahí decía que pater, patrón, o sea, ya. No dejaron títere con cabeza porque los protestantes, durante la época de la Reforma, insistían en contar esta historia una y otra y otra y otra, porque pues quedan en ridículo los católicos. Claro. No solo se les coló una morra, parió en vivo, digo, en público, ¿sabes? O sea, parió en público. Qué barbaridad. No solo era lista, era medio de cascos ligeros, o sea, tiene todo para hacer una fake news que vive y sobrevive. Y como hasta dices el día tú, de hoy. Contra la Iglesia Católica. Contra la Iglesia Católica. Ya. 100%. Eso es como el uso que se le ha dado a esta historia desde entonces, pues. Por eso se niega a morir esta historia tan interesante. Y la neta, a mí me da mucha risa la cara que han de haber puesto los romanos de, cabrón, le salió un bebé al Papa, ¿sabes? Sí. Ahora bien, ¿por qué? Si nunca pasó, ¿en quién está basada esta historia? ¿A quién se le salió el bebé? A nadie. La parte justo que no encontramos en ningún lado es el bebé. Pero sí hubo una mujer que tuvo, yo creo que hasta más poder que lo que pudo haber tenido si la hubiera nombrado papa. De hecho, le decían como la papisa, pero así como es que tiene tanto poder que la papisa es ella. De hecho, fue la primera mujer en usar un nombre muy hermoso. Fue la primera mujer conocida como Patricia. O sea, porque... La primera mujer conocida como Patricia. O sea, la primera mujer en usar el título Patricia, porque hasta entonces solo había patricios. Eran vatos. Ya te entendí. ¿Sabes? Entonces sí. Era el patricio de Roma, el fundador patricio, no sé qué. Ella tenía tanto poder que decía, no, pues es que es una patricia. Y entonces, de algo... No se llamaba Patricia, no se llamaba su título Patricia. fue Patricia. Exactamente. Ella se llamaba Marosia. Ay, no, mejor Patricia. No, espérate, no, favor. aguántame. No, y se llamaba, no te doy nada viernes, se llamaba Marosia de Túsculo. ¡Qué bárbara! Ya sé, esto es demasiado chistoso. Túsculo es como si Roma fuera la Ciudad de México, Túsculo es Ecatepec. Ok, súper cerquita. Y entonces ella vivió entre los años 890 y 937. Que se parece un poco a los otros. Exactamente, es como 40 años después de lo que nos dice toda esta onda, ¿sabes? Uh-huh. Y es una época conocida por, digamos, los católicos le dicen el Saecum Oscurum, o sea, el siglo oscuro. Y los protestantes, que son más hijos de su madre, le llaman, a ver si no nos desmonetizan, la pornocracia.
¡Órale! Le llaman la pornocracia porque, pues, si en la democracia es donde gobierna el pueblo, ¿no? Y la plutocracia es donde gobiernan los ricos, la democracia es donde gobiernan las prostitutas. No. Sí. No. ¿Qué? La porno. Por eso es que porno es un... Por eso, es que dijiste democracia. ¿Cómo? Sí, dijo en la es que si la democracia es donde gobierna el pueblo. Sí, y la plutocracia es donde gobiernan los ricos. En la pornocracia. Dijo democracia, ya, ok, sí, perdón. Sí. En la y bueno. O sea, en la democracia nos gobiernan los hijos de puta. Pero en la pornocracia gobiernan las prostitutas. O sea, no las trabajadoras sexuales, sino las cortesanas. O que prostituían lo que significaba vivir en el Vaticano y ser el Papa. Por eso le dicen la pornocracia. Porque pornografía significa literalmente tratado de prostitutas, como libro de prostitutas, ¿sabes? Eso es lo que significa pornografía. Entonces, a mí esto, la neta, me parece muy, no exagerado, pero medio sexista. Porque es que, no, bueno, muy sexista. No, a lo que voy es, hay momentos mucho más corruptos o igualmente corruptos dentro de la historia de la iglesia. Pero como aquí quienes manejan los hilos son básicamente 3 morras, es lo peor que le pasó a la iglesia. ¡Ay, no! Las prostitutas, ¡ay, las cortesanas! ¡Ay, el siglo oscuro! Y los Borgia, como 600 años después, llegan los Borgia y nadie dice como, ¡ay! No tienen ni nombre la época de los Borgia, fíjate. Este sí es el Siculum Oscurum, es la pornocracia, es lo peor que le pasó al Vaticano, pero porque gobernaban morras. Ahora, ¿Y por qué gobernaban morras? Ya me perdí. Porque ellas eran quienes movían los hilos detrás del Papa. Ahora, ¿qué morras eran esas? Las esposas del Papa. Bueno, las amantes del Papa o las esposas de los nobles de Roma. Es que ahí te va. En esa época, estamos hablando de finales del siglo IX, principios del X, había no es lo mismo ser papa ahora que ser papa entonces. Para empezar, los territorios papales eran mucho más grandes. No eran 44 hectáreas, llegaban hasta el norte de Italia. O sea, era un cachote. Y ser papa básicamente era ser como un príncipe europeo. Sí. No te elegía... ahora, como vimos que eligieron a Francisco, no es que lleguen los cardenales y hagan votos. O sea, elegían al papa. Quien elegía al papa era la familia noble más poderosa de Roma. Ok. Y el papa... Y el padrecito que les hacía misa. O el que no necesariamente que le daba misa, sino con quien pasaban las noches. Porque, exactamente. O sea, ahí te va. En este momento en el que estamos hablando, el mero de Roma era un pobre güey que tenía un nombre también muy feo, Teofilacto, ¿ok? Oh, man. Qué bueno que esos nombres ya no se ya utilizan. No sé, no, imagínate, voy a tener un gato que se llama Teofilacto, ¿no? Así. Creo que suena así como nombre de mascota, ¿no? Teofilacto era el mero de la familia Túsculo, o sea, el gobernante de Túsculo, y él era quien realmente gobernaba tanto Roma como el Vaticano. O sea, el Papa era un título honorífico, pero quien manejaba el varo, quien manejaba lo político, quien manejaba la sucesión papal era Teofilacto. Okay. Y a quien pone de papa, pues es su compa. Exactamente, su compa. Es al que mejor maneja. ¿Sabes? Que mejor maneja. Porque Teofilacto tenía de agarrado a un güey que se llamaba Sergio III, ¿ok? Era el Papa Sergio III que hacía lo que Teofilacto decía. Ahora bien, Sergio III se estaba dando a la esposa de Teofilacto, que se llamaba Teodora. Ok, poliamor. No, espérate, falta mucho. Es que es un poliamor bien acá. Porque Teofilacto y Teodora tuvieron una hija que se llamaba Marosia. Quien cuando ella tenía 15 años y Sergio III tenía 40 y tantos, le dijeron, oye, ¿no te gustaría ser amante de mi hija adolescente? Y entonces le la pusieron en bandeja de plata a la hija. Y entonces estaban dando al papa la mamá y la hija al mismo tiempo. Ajá. Ay, al papa, güey. Estas sí son telenovelas. Esto es chismecito cabrón, pero cabrón, ¿no?
El papa, la mamá, el esposo de la mamá, a la hija. Exactamente. O Qué sea, barbaridad. y además, obviamente, Teofilacto también tenía sus propios amantes. Marosia tenía otros amantes, además del papa. Wow. Teodora, la mamá, tenía otros amantes, además del papa. Y ahorita vamos a hablar de uno de sus amantes que también terminó siendo papa, ¿no? Entonces, Marosia se estaba dando, digamos, por afuerita, por extracurricularmente, al papa. Y entonces la mamá le dice, oye hija, pues tienes que casarte. Y lo hizo casarse con un güey que se llamaba Alberico, que era otro güey con nombre feísimo, que era otro noble muy poderoso, que podía terminar siendo emperador, ¿sabes? Okay. Tenía toda la posibilidad de ser el emperador, ¿no? Tuvo un hijo con este señor Alberico, que se llamaba Juan. Y dicen que el hijo era en realidad hijo del papa, Sergio. ¿Sabes? Ay, ya me hice bolas. Ok, ahí te va. Marosia se estaba dando a su esposo y al papa. Ok. Queda embarazada Marosia. Del papa. Dicen que del papa. Muy probablemente del papa, ¿no? Este hijo crece y se convierte en papa después. Ah. O sea, es la primera y única vez, según esto en la historia, que un papa es hijo de otro papa. ¿Sabes? El papa es su papá. El papa es su papá, exactamente. No, a ver, ok. Ajá. O sí, sea, sí. es como Game of Thrones. Sí. O sea, esto es así de que es como Game of Thrones o como 100 años de soledad que Sí. tienes que voltear a ver el árbol familiar porque todos cogen con todos matan a todos y todos suben al trono en algún momento, ¿no? Ok. Porque lo siguiente que pasó es que en el año 925 se mueren los papás de Marosia y el papa, o sea, el papa Nicolás, ¿no? El papa. El papa se Ok. murió, ¿no? Y entonces Marosia dice, y se muere su esposo al mismo Hijo. tiempo. Es muy casual, ¿verdad? Que todos se mueren. Exactamente. No porque pues está medio raro que en el mismo año se hayan muerto tantas personas que era tan conveniente para Marosia que se murieran. Porque Marosia dice, ay, pobre de mí, soy viuda, me tengo que casar con alguien, me voy a casar con el hermano del güey de mi viudo, ¿sabes? Me voy a casar con el hermano de mi marido que se murió. Cosa que no se podía. Digo, está medio raro que te chapulines así en la familia, la neta. Pero sí había mucho eso también. Sí había mucho eso, pero no se podía. O sea, literalmente estaba prohibido. Pero cuando tu hijo es el papa, pues anuló el matrimonio previo. Y entonces se casa con el hermano, del güey que se acababa de morir. Porque el papa era literalmente su hijo. Es en esa época donde le dicen Patricia. Porque el papa anterior era su amante. El casi emperador era su esposo. Y el papa sentado en el silla de San Pedro era su hijo. Ella decidía todo lo que pasaba en la cristiandad. Cañón. Ella era la que guiaba, ella movía los hilos, ella decía por acá, ella decía por allá. Hasta que en algún momento hizo enojar a otro hijo de ella, ¿no? Quien tomó... Que también quería ser papa. Él quería ser emperador, fíjate. Ok. Porque entonces le agarró el poder por ahí ¿cómo se llama? La ambición de poder y agarró un ejército, invadió Roma, metió a su mamá a la cárcel, mató al papa, nombró a un papa nuevo y entonces se acabó el poder de Marosia. Pero todavía la familia de Marosia tuvo mucha influencia dentro de Roma. Y todavía, ¿cuántos? ¿Sí llegó a ser emperador su otro hijo? Sí llegó a ser. O sea, sí llegó a ser, pero ya emperador era un título que también estaba perdiendo mucho poder. Ajá. Pero hubo 4 papas y un antipapa que eran descendientes de Marosia. Wow. O sea, sus nietos todavía llegaron a ser papas, pues se llegaron a sentar en la silla de San Pedro. ¿Antipapa dijiste? Antipapa. Hubo una época en que había un papa y un antipapa porque no se ponían de acuerdo quién era el de veras. No. Entonces, por eso era el papa. Eran tiempos muy convulsos, pero fíjate, ni esa época es la más terrible a ojos de historiadores católicos. Ni la época entre papa y antipapa es la más terrible. La más terrible es cuando gobernaban, las cortesanas, las mujeres usando la cama y el sexo, estaban dominando el poder romano. ¿Qué era esta señora? Era esta señora. Y eso es lo que le parece lo más terrible a los historiadores. Ni el Papa Borgia, ni el Papa ni el antipapa, coño, ni la conquista.
de América es la parte más oscura en la historia del papado, lo más horrible que puede suceder es que una mujer haya estado ahí en el poder. Exactamente, y además de una manera tan así, tan, ¿cómo decirlo? Tan oprobiosa y tan poco digna, cuando el Papa Borgia mataba a sus enemigos y se andaba dando a su hija también. ¡Ay, no! Sí, no, o sea, sí es muy, muy sexista esta manera de verlo, donde lo peor que le pasó a la iglesia es que gobernaran, según ellos, las prostitutas, la pornocracia, pues, el século. ¿Qué pasó? Igual y no era Patricia, era Putricia. Yo creo que sí. Ahí lo dejo. Yo Me creo gusta. que sí. Sí, no, o sea, no cobraba tampoco, insisto, no era trabajadora sexual, pero era cortesana, era como a través del poder del sexo, era que tenían dominado por completo al reino, a los territorios papales, ¿no? Que insisto, eran mucho más grandes, era un montón de dinero el que dejaba, y de nuevo, no es lo mismo ser papa ahorita en el siglo XXI que lo que era ser papa entonces. Claro. ¿Cómo viste? ¿Qué te pareció? ¿Qué dudas tienes, doctora? Porque No, sé que esto está bien complicado. No, o sea, es que el chismecito estuvo bueno. El chismecito está bueno. Hoy estuvo muy bueno el chismecito. Así es. En ella se basaron para la papisa Juana. O sea, nunca realmente hubo una papisa nombrada. Nunca realmente, no tuvo necesidad de disfrazarse de vato para dominar el papado. No tuvo necesidad de aprender nada. O sea, si acaso hay algo en el que se basaron para la papisa Juana, es en Marosia. La Patricia Marosia de Ósculo. No de Ósculo, de Túsculo. Ósculo es beso. Patricia. Ajá. Marosia. Ajá. De Túsculo. Ajá. Sí suena a estrella porno bien cabrón, ¿no? Está cañón. O sea, estuvo bueno el chisme. Pero aparte, o sea, esta parte en la que, digo, hay todo un background justo como misógino en el que, a ver, vamos a pensar en que si hubiera habido una papisa, hubiera sido horrible, pero todavía más horrible fue que no existiera. Exactamente. Y que aún así la gente pensara en que como ella tenía mucho poder y influía en estos dos papas, pues entonces fue la época más oscura de la historia. La más terrible, ¿no? Así como la iglesia más nunca ha terrible. vivido algo tan vergonzoso y tan Sí. oprobioso como que gobernaran las cortesanas, ¿sabes? O sea, nunca hubo nada más feo, nada más terrible. Feo. A pesar de que no creo que fueran más corruptas que los Borgia, por ejemplo. Me parece que nomás estaban jugando, pues ahora sí que el juego de tronos, Sí, ¿sabes? claro, O sea, sí. estaban jugando a la política, y en la política o te aclimatas o te aclimueres, ¿sabes? O sea, no. Oye, dijiste que había 3 mujeres que dirigían y movían Ajá. todos los hilos. ¿Cuáles eran las otras Eran dos? Teodora, la mamá de Marosia, Ok. Marosia y Teodora la chica, que era como la hermana. Pero la hermana no era tan influyente, tenía bastante menos poder, como que ella tenía amantes menos poderosos, pero igual entre las tres era donde gobernaban Roma. Porque también Teofilacto estaba haciendo nada, estaba nomás contando el tesoro ¿cómo se llama? De los territorios vaticanos y ya, o sea, pero quienes decían quién vivía, quién moría, quién gobernaba, cómo se gobernaba los territorios papales eran estas 3 mujeres. Teodora es la que también tenía a su amante papa. Correcto. Entonces, la mamá de Teodosia. Digo, de Marosia. De Marosia. Entonces Marosia es hija de un papa también. Marosia es hija de un papa también. Dicen que puede ser, pero no realmente. O sea, rodeada de papas. Su papá, su esposo, bueno. Su papá era amante. Teofilacto oficialmente, pero ya hubiera estado bien cabrón que le pongan a los 15 años a ponerse a darse a su propio papá. Sí, ¿sabes lo que te digo? Por eso sí, no creo que haya sido su papá biológico. Real, sí. Ajá, pero Pero entonces, o sea, ¿le heredaron al esposo de la mamá o algo así? O sea, ¿terminó siendo como también su esposo? No, o sea, la mamá Teodosia le heredó, como se heredan vestidos, le heredó al amante papa a la hija Marosia. Dije Teodosia, pero no es Teodosia. Esta es otra señora. Teodora, sí. Exacto. A ver, ya me confundí. A ver. A ver, Teodora tenía de amante a un esposo, tenía de amante a un papa. Ajá. Y tenía un esposo. Que se llamaba Teofilacto, sí. Teofilacto y la
hija supuesta de este papa y Teodora Ujú. se vuelve amante del esposo. No. A ver, o sea, Teofilacto y su esposo. Teofilacto. Ajá, Del Teofilacto. No. O sea, la esposa de Teofilacto, Teodora, Ajá. se estaba dando al papa, ¿ok? Sí, Tuvo sí. una hija con Teofilacto. Ajá. Ah, con Teofilacto. Ajá, tuvo 2 hijas con Teofilacto, ¿no? Una que se llamaba Teodora Chica y otra que se llamaba Marosia, ¿ok? La señora le hereda a Marosia al amante, que era papa. Ahí es donde se lo pone a los 15 años. A los 15 años, exactamente. Ya, yo pensé que al revés. No. La mamá le dice a la hija, oye, ya estás en edad de merecer. ¿Por qué no te das a este señor que yo me he estado cogiendo los últimos 20 años y obtienes poder en Roma? Y Marosia dijo, claro que sí, mamá. Y se empezó a dar al papa. Pasaron unos años, Marosia siguió dándose al papa, pero se casó con un güey que se llamaba Ya, ahora sí. Alberico, ajá. Ok. Siguiendo dando, o sea, ella se daba a Alberico y al papa. Se mueren, en el año 925 se mueren Teofilacto, Teodora y el papa que se estaba dando la hija. Y entonces nombra papa al hijo que tuvo, dicen, con el primer papa, Ya. pero oficialmente era hijo de su esposo. De Américo. De Leo, sí, exactamente. Se me fue el nombre. Alberico. Sí, Alberico. Exactamente, sí. Está complicado, pero eso es exactamente lo que pasó. Ese es el Sí, yo chismecito. me había confundido ahí de que era amante más bien del esposo. Ay, no. No. Del papá. No, entonces no, aquí todo es heterosexualidad, todo es heteronormado. Bueno, el poliamor acá medio por el Sí. poder político, pero sí, ese es ese tipo de ¿cómo se llama? De poder y de coger, Relaciones de relaciones de con- poder sí, de sí, todos sí. contra todos y de que todos se cogen a todos matan a todos, todos lo hacen, tanto el matar como el coger lo hacen por poder. Sí. Así es. Qué fuerte. Y está más lo ¿Sigue que siendo así? ¿El qué? ¿Crees? O sea, a lo mejor no en la parte de la iglesia, pero en la parte de política y así. Sí, ¿no viste Succession? No la he visto. Está chida, sí. Sí, definitivamente sigue pasando. Si algo mueve a ustedes los humanos, además de las historias, es el poder y el sexo. Sí. Pero es a través de las historias que el poder y el sexo pueden funcionar, ¿sabes lo que te digo? Por eso sigue la historia de la papisa Juana. Por eso esta historia casi no se conoce. O sea, a pesar de que es mucho más, ¿cómo decirlo? Habla mucho más de lo que es la Iglesia Católica, esta historia, Sí. esta casi nadie la topa. Pero la otra, la de la papisa La Juana, papa- es más divertida, es más familiar, ¿no? La pueden enseñar los pastores cuando quieren hablar mal de la Iglesia Católica. Lo cuentan mucho los ateos, fíjate, o sea, como este movimiento de ateos furiosos, como, ay, qué tonto eres por tener fe, cuentan mucho la historia de Juana y de los testículos también. Ya. Como que hay mucha gente muy lista que da por hecho la de los testículos cuando también es una fake news en la que han caído. Guau. Sí. Así es, doctora. Qué cañón. ¿Cómo ves? Ahora quiero volver a ir al Vaticano. Es completamente distinto ir al Museo del Vaticano sabiendo ya estas historias. Sí, cañón. Sí, la neta. Ya sabiendo estas Sí, historias. es muy divertido. Y además la iglesia... hay una parte que conté del inicio. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. El caminito que decían al inicio de que el Papa no pasa por ahí porque ahí es donde dio a luz la papisa Juana, no existía, por eso no pasan por ahí. No existía el caminito. No existía el caminito. Ya. O sea, por eso es que, tenían que rodear el Coliseo para llegar a la iglesia pues sí, güey. Porque no había otra. No había de manera. otra, simple y llanamente no había de otra, ¿sabes? Pero, o sea, cuando vas a Roma y te asomas al Coliseo y ves la iglesia y dices, este es el caminito que dicen, güey, ¿sabes? Ay, ya, quiero volver a ir. Sí, es muy hermoso, sí, la neta. Roma es una ciudad muy bonita, y está llena por todas partes de historias bien pornochas y bien cochinas y llenas de poder, sexo y mentiras.
Mentiras, sexo y poder es como... Pues Succession. Ah, que no la has visto. No la he visto. Vela, a mí me gusta mucho Pero no Succession. solo me la recomiendas a mí, recomiéndasela Vean al público. Succession, imagínenselo a todos en togas. Y ¿En dónde está? ¿En qué En HBO, plataforma? es de Ah, HBO. ok, bien. Sí, es cortita, es muy intensa, está muy bien actuada y yo diría que sí puede uno como imaginarse los cotos de poder de esta antigüedad a esta modernidad y ver que no, que los No ha humanos cambiado. siguen siendo humanos, la neta, Wow, la neta los estuvo humanos muy siguen bueno el siendo humanos. chisme. Qué bueno Un que poco te haya confuso, gustado. o Un sea, yo poquito. me confundí. Yo sé, de hecho, lo estoy aquí viendo en mis notas porque está entre que todos se llaman feo, todos cogen con todos y entre que todos matan a todos por la misma mendiga silla, es un desmadre, pero sí. Por una silla Por que una tiene un silla, hoyito. Que tiene un hoyito y el poder simbólico de esta silla. Si les gustó el chismecito, por favor, déjenoslo saber aquí en los comentarios. Ya saben, denle el dedito, no buscando nada, sino como de aprobación. Suscríbanse, denle a la campanita y si quieren más chismecito, déjenloslo aquí en los comentarios. ¿Alguna cosa que quieras agregar, querida doctora? Que nos acompañen pues en los próximos videos, que nos ayuden a compartir Sí, también, por por favor, si les gusta, pues ahí pongan en sus redes sociales como de, ay, acabo de ver un chismecito bien bueno y para que le caigan. Y bueno, pues justo de boca en boca ustedes nos ayudan también a que el podcast pues esté dándose a conocer cada vez más. Acuérdense que también nos pueden escribir las dudas o cosas así que les vayan surgiendo para ir respondiendo esas preguntas. Y qué más, pues ya nada. Muchas gracias, Femo, por el chismecito de hoy. Muchas gracias por tu atención, querida doctora. Gracias por tu atención. Gracias, mi viernes. Gracias, viernes. Nos estaremos viendo la próxima semana. ¡Hasta luego!